Buenos días a todas, buenos días a todos a nivel mundial. Mi nombre es Fernando Reverter y estoy transmitiendo en vivo y en directo desde Ancón, en Lima, Perú. Soy coach holístico, manejo varios temas que tienen que ver con las energías, temas espirituales, de sanación personal en general. Vamos a arrancar el día de hoy con una conferencia que tiene que ver muchísimo con todo aquello que a veces nos limita en la vida, ¿sí? De hecho, vamos a hablar el tema de las creencias limitantes y cómo estas, a su vez, pueden ser creencias que nos potencien, porque de hecho nosotros al tener ciertos límites, ciertas pautas que nos han colocado en la vida desde niños, esto acá nos conlleva a veces a tener ciertos miedos, ciertos temores o ciertas simplemente falencias que nosotros consideramos que nos detienen. Y estas literalmente nos van deteniendo y nos detienen y no nos permiten avanzar. ¿Sí? Eh, antes de iniciar, quisiera agradecer definitivamente a todos ustedes en primer lugar por estar aquí, pero sobre todo a Actitud País, que es quien nos permite que estemos aquí, nos permiten que podamos difundir este tipo de temas tan importantes para el ser humano. Yo no dudo en la importancia de otros temas u otras profesiones que se ejercen o qué sé yo, pero literalmente temas así que tienen que ver con habilidades blandas o con cuestiones tan personales, tan humanas, son de suma importancia, porque puedes ser un buen abogado, digamos, pero si no, por ejemplo, controlas tu inteligencia emocional, puedes ver afectada tu profesión y a su vez a tu familia. No importa solamente ser bueno en lo que uno hace en el día a día, en su oficina o en su trabajo en general, sino también hay que comportarse de la misma manera en casa, pero sobre todo con uno mismo. Y para ello tenemos que ir desarrollando y viendo cómo ir mejorando como seres humanos y como personas. Eso es definitivo. El hecho de poder encontrar la paz o encontrar cierta armonía en uno es sin duda importantísimo. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces a la parte netamente teórica. Obviamente al estar online no vamos a poder realizar algunas dinámicas que me hubiera encantado de hecho podamos hacer. ¿Sí? Las dinámicas son muy importantes además porque nos van a permitir a nosotros hacer un comparendo entre lo que es nuestra vida cotidiana, digamos, o algún problema o algún atractor o necesidad que nos aqueja, con lo que en verdad es. ¿Ya? Y eso puede sonar medio una locura, pero es real. A veces a través de las actividades lúdicas o este tipo de juegos, ¿no? Se nos permite darnos cuenta, se nos permite clarificar a veces el ambiente en general, clarificar las vivencias, lo que nosotros vamos teniendo. ¿Sí? De hecho, el tema que vamos a tocar hoy, como les dije, es las creencias limitantes. Y estas de acá vamos a ver cómo nosotros entonces, caramba, si es una creencia que me limita o que me aguanta, que me sostiene, ¿cómo tengo yo que hacer entonces justamente para que se convierta en una creencia potencializadora? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Este tipo de creencias son tan sencillas como que, por ejemplo, eh, por ahí, ¿quién no escuchó cuando era niño o niña? ¿O a quién nunca le dijeron, no llores, porque los niños no lloran, por poner un ejemplo, ¿sí? Eh, y de pronto uno, al escuchar eso repetidas veces, porque se decía hasta en la tele, en la radio, hasta en el cine, y en casa como no, y lo decía la bisabuela, lo decía la abuela, y no sé, y nuestros propios padres, nosotros podríamos de una pensar y decir, ¿verdad pues? Sí, los niños no lloran, y te quedas con esa imagen, ¿no? Te quedas con esa idea de que literalmente un niño no llora. ¿Qué estoy creando en ese momento?
lo que uno crea en ese momento es una limitante. ¿Por qué? Porque al ser así, entonces ya estamos haciendo que el niño no expulse sus emociones como debería. De hecho, conforme va pasando el tiempo, el niño en sí puede convertirse en una persona que ha guardado tantas emociones que lo primero que va a hacer en cuanto tenga cierta, digamos, en cuanto tenga cualquier tipo de experiencia negativa, va a explotar. Y por lo tanto, ya no solamente es una cuestión que tiene que ver con el no haber superado algún tipo de creencia, sino con el hecho también de no haber controlado su propia inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a ir avanzando entonces con el tema de lo que son estas creencias limitantes, ¿sí? Para que vayamos viendo. En este ejemplo, por ejemplo, este niño creció pensando y con la creencia total y segura de que sí, los niños no lloran. Entonces cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que haga, cualquier cosa negativa que llegue a su vida, se aguanta el llanto, no llora. ¿Por qué? Porque es un niño, porque es luego un puber, porque es luego un adolescente y luego será un adulto. El problema básicamente está ahí, en el hecho de que tenga que aguantar y soportar este tipo de creencia. El niño llora, el hombre llora. Entonces, si uno guarda esas emociones, lo que nos va a suceder es que al generar esta cápsula emocional, nos va a provocar lo siguiente, algún tipo de dolor. Cuando ya somos grandes, por ejemplo, el soportar ciertas emociones y ciertos dolores, como en este caso que vienen a través de una creencia que nos ha limitado, tiene que ver con lo siguiente. A veces uno se levanta a la mañana, se ducha, se cambia, toma el desayuno y ¡pim!, sale a trabajar. Y de pronto, estando en la oficina, te duele el brazo, ¿no? Y tocas el brazo y dices, upa, ¿qué pasó? Qué raro, debo haber dormido mal. No necesariamente dormiste mal, no te has golpeado, no te han golpeado, no estuviste haciendo, digamos, algún deporte o algo que no sé, estiraste mal el brazo y de pronto te duele. No necesariamente es eso. Lo que sí es probable es que al haber creído eso que te dijeron desde niño y soportar una emoción como esa que es tener el dolor, digamos, esto hace que entonces uno sienta un dolor y lo que ha hecho es somatizar el dolor en cierta parte de su cuerpo. Puede ser el brazo, puede ser una pierna, puede ser, no sé, un dedo o a veces nuestra propia cabeza. Y nos preguntamos, pero ¿por qué? Qué raro, no dormí mal, no me golpeé, no estaba haciendo algún deporte, nada, y de pronto sentí ese dolor. La cuestión es sencilla y es que pasa que cuando nosotros tenemos una cantidad de emociones acumuladas, lo que nos sucede es que nos va a somatizar en el cuerpo, no solamente en nuestra propia actitud, sino en nuestro propio cuerpo. ¿Y qué necesitamos hacer? Liberar. ¿Y cómo libero? Puedes liberar a través del llanto, como que puedes liberar a través de la risa. ¿Sí? Hay otras formas de liberación, claro que sí. De hecho, inclusive podríamos nosotros generar algún tipo de liberación con imanes. ¿Sí? De hecho, el ser humano tiene en algunos casos más de 120, 130 emociones atrapadas que uno tiene desde niño. Más adelante les voy a comentar algún poco de experiencia respecto de liberación de emociones. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de creencias limitantes, entonces arrancamos con este ejemplo, que es un ejemplo súper sencillo, súper práctico y que de hecho a todos nos ha pasado. De una u otra forma lo escuchamos en casa o en la tele o donde sea, pero a todos nos ha pasado. Las creencias finalmente son normas, son reglas con las que nosotros vivimos, ¿sí? Con las que vivimos y convivimos, porque ojo que no necesariamente son solo nuestras, ¿sí? Sino que en muchos casos son creencias que vienen de otras personas también, que a su vez nos las pasan a nosotros. Ahora tiene dos acepciones también, ¿no? Puede ser, si bien un aliado, ¿no? Puede ser también un obstáculo para la meta.
Una creencia limitante inclusive nos lleva a sentir, como les decía al principio, miedo o cierto temor. Este tipo de creencias cambian también con el paso del tiempo a través de la vida. Y van cambiando y van cambiando y van cambiando, porque a veces uno tenía una creencia, pasa el tiempo, no es que dejaste de creer en eso, sino que aparece otra creencia que supera esta otra y así. Y vamos andando de esta manera hasta que, bueno, nos hacemos viejos y de repente por tener tantas creencias que nos han limitado, no llegamos al verdadero fin de la vida, que es la felicidad. De hecho, hablando de felicidad, por ejemplo, una vez un periodista español le pregunta a Jorge Luis Borges, escritor argentino, probablemente el mejor escritor de habla hispana, digo probablemente porque ahí están obviamente otros grandes como Sábato, Vargas Llosa, Rulfo o García Márquez, pero está ahí, ¿no? En ese top. Un día un periodista español le pregunta a Borges, le dice, ¿usted ha cometido algún error en su vida? A lo que Borges le responde, quedándose pensando un poco, y dice, sí, el peor error que cometí en mi vida es no haber sido feliz. Y de hecho un tipo tan sabio, tan inteligente, erudito, un genio, definitivamente, eh, habiendo sido tan exitoso y etcétera, un lector empedernido, un tipo cultísimo, eh, ya siendo grande, ¿no? Siendo bastante grande, digo, bordeando los 80 años, responder eso es, es terrible, es terrible. Y justamente esto le sucedía por haber tenido ciertas creencias que lo habían limitado. Ciertas creencias políticas, ciertas creencias machistas, eh, propias de la época también, pero que tradicionalmente fueron llegando hasta hoy. Este tema es importante, porque de hecho, si él no hubiese tenido tantas creencias que lo limitaban, él hubiera sido una persona feliz. Y lo que pasa es que a veces nosotros nos olvidamos, justamente por una cuestión de creencias, nos olvidamos de que realmente el fin de la vida es ser felices. Hablando de esto, eh, Facundo Cabral, eh, él decía siempre, ¿no? Él decía, tú no estás triste, estás distraído. ¿Sí? Y es que claro, si uno se apega, porque en la mayoría de casos uno se va apegando a ciertas cosas o a ciertas personas, ¿no? Si uno tiene este apego, lo que va a generar en uno es justamente esta dependencia que a su vez también es atraída por algún tipo de creencia que nos está limitando. Y es que claro, él decía, no estás triste, estás distraído, porque literalmente cuando uno a veces está triste por algo, recibiste una mala noticia y esta noticia es fulminante y entonces tienes esa mala noticia que de pronto uno dice, oye, la verdad es que, no sé, falleció alguien muy cercano, tuviste, no sé, te botaron del trabajo, una mala noticia en casa, terminaste una relación amorosa o lo que sea. Finalmente lo que te sucede es que, claro, la pena o la tristeza va a ser algo inminente, ¿verdad? Es inminente porque de hecho después de ese shock, que no tiene sentimientos, después de ese shock, lo que va a pasar es que obviamente sientes, oye, qué pena tengo, qué tristeza tengo. Eso es inminente. Sin embargo, va a ser una decisión tuya si quieres sufrir o no. El sufrimiento es opcional. E inclusive, durante cuánto tiempo sufrir, también es una decisión tuya. Entonces no hay una creencia en ese caso que te tendría que limitar. Sin embargo, creemos que uno tiene que guardar luto durante un tiempo determinado. ¿Sí? Ojo que si nosotros guardamos luto alrededor de 365 días, o sea, digamos un año, lo que podría estarnos sucediendo también es que este se convierta ya en una patología. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que nosotros hacemos respecto de ciertos sentimientos negativos. Tanto la tristeza como la pena, como les digo, son inminentes. Sin embargo, nuestra decisión va a ser sufrir o no. Y si decides sufrir, que está bien, porque es vivir tu propio luto,
Si realmente decides sufrir, bueno, ponle un límite a ese sufrimiento. Hablando de creencias que nos limitan, bueno, hablando de límites, ponle un límite a ese sufrimiento. Puede ser un tiempo agresivo de una semana, llora y esa semana llora totalmente, sufre totalmente, haz lo que quieras durante esa semana, pero expulsa todo lo que tengas dentro. Y eso es lo importante, ¿sí? Esto es lo que realmente nos va a permitir a nosotros crecer. Bien, este tipo de creencias literalmente actúan con nosotros, actúan a nuestro lado a lo largo de la vida. Y es que somos nosotros también quienes permitimos que estas creencias estén ahí, ¿sí? De hecho, las creencias limitantes nosotros las dividimos en tres. Son el no puedo, no me lo merezco y no soy capaz, ¿sí? Y uno dice, oye, pero es que tal cosa o tal persona o tal trabajo o tal, no sé, nivel educativo, no puedo. No, es que no voy a poder. Y claro, como dice Henry Ford, nos decía, tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. Y es verdad, es totalmente cierto. Si realmente vas a creer que no voy a poder, no voy a poder, no puedo, no puedo, sí, efectivamente no vas a poder, es lógico que no puedas. Pero, pero más bien si por el contrario la potencializas, esa creencia la creas de una manera mucho más fuerte y potente y más bien dices, sí puedo, sí voy a poder, no, pero oye, pero el horario es un poco fregado, pero tienes que hacer esta tarea, tienes que hacer esta otra y esta otra, pero sí puedo. No, pero que tal chica o tal chico que me va a dar bola, imposible, porque es así, porque es eso. Sí puedes. Todo tiene que ver con nuestra propia actitud. Pasa que si uno cree con fe realmente que algo lo puede lograr, y esto tiene que ver también con la ley de la atracción, sí puedo, sí lo voy a hacer, sí puedo, créeme, vas a poder. Y va a ser un éxito, porque le has puesto tanta fe a ello, que va a ser un éxito total y rotundo, sin duda alguna. Entonces, tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. Es así. Bien, entonces, estas tres categorías de creencias limitantes son no puedo, no me lo merezco y no soy capaz. Bien, cuando hablamos del no puedo, por ejemplo, y en este caso he tenido muchísimos clientes que llegaban para, por ejemplo, tratar de entrar a la universidad, ¿no? Y me decían, no, pero es que no puedo, que esto y el otro, lo he intentado ya 5 veces y bla, 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 bla. La cuestión no estaba en el conocimiento que la persona tiene. Porque esta persona cuando postulaba a la universidad tenía tanto o mayor conocimiento que el que sí ingresó. Es una cuestión justamente anímica lo que está pasando ahí. Porque por obvios motivos, en cuestión de segundos, puedes olvidar cómo era una fórmula. Porque en cuestión de segundos puedes olvidar la respuesta correcta de alguna pregunta de literatura, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces todo tenía que ver con eso. Entonces el no puedo, sí, efectivamente, el universo, Dios o llámenle como ustedes quieran, no iba a permitir que se dé. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que hacer que justamente el superar esa creencia limitante de no puedo y que se convirtiera en el hoy sí puedo, ¿verdad? Hoy por hoy son personas universitarias, de hecho algunos de ellos ya terminaron sus carreras y buenísimo, ¿sí? Cuando hablamos nosotros entonces del no me lo merezco, y este caso es lo caso, ¿no? De hecho yo soy coach de varias empresas a nivel, latinoamericano, y resulta que en algunas de ellas me envían a mi consultorio algunos pacientes o coaches, digamos, que tienen ciertas creencias que las limitan y el no me lo merezco aparece bastante seguido cuando hablamos, por ejemplo, de ascensos. Hay gente que considera que
no se merece, por ejemplo, ganar más de lo que gana. Increíble, ¿no? Pero es cierto. Y la cuestión no viene por una cuestión económica nomás, ¿no? Es decir, no, pero yo he estudiado, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. No viene por ahí. La cuestión viene a veces de casa y es en donde en la mayoría de casos sucede, ¿no? Por ejemplo, y aquí viene el tema de otra creencia, ¿no? El tema del machismo o del feminismo, lo que quieran. Aquí no participan ninguno de ellos. Y es una cuestión que tiene que ver con eso, ¿no? Porque es, no, pero ¿cómo voy a ganar? Por ejemplo, este caso es de un banco muy grande de acá del Perú. Y en una de las personas que envían a mi consultorio, me acuerdo clarísimo que ella decía, por ejemplo, no, pero ¿cómo voy a ganar 8.000 soles más que mi marido? ¿No? Y ahí había una creencia limitante. Y ella me decía, no, pero es que no merezco eso. Sí, no merezco realmente ganar 8.000 soles más, no, si ahorita hago tal cosa y tal otra, no, nada que ver. Ahí había varias creencias, ¿sí? Oye, no, yo no merezco esto porque por el trabajo que hago está todo bien, ¿sí? Y eso tiene que ver con la autoestima también. Y por otro lado, no, pero ¿cómo voy a ganar más que mi esposo? No, no, eso como que, no. Estamos hablando de matrimonios de arriba de 20 años, ¿no? Y decimos entonces, realmente, ¿qué pasa por la cabeza de uno? ¿Y dónde están los sentimientos? Y todo esto se mezcla, ¿eh? Se mezcla mi pensamiento, mi creencia, se mezclan mis emociones, se mezcla todo. Y finalmente, uno, uno mismo, es quien está totalmente afectado. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí puedo. ¿Pero te lo mereces? Por supuesto que te lo mereces. Y te lo mereces porque vales muchísimo. Y no porque a mí se me ocurra decirlo, sino porque realmente valemos muchísimo. Y esto acá que tiene que ver con la autoestima tiene mucho que ver porque a veces nosotros creemos que no somos personas valoradas por alguien en especial o por algún grupo en especial. Y esto te puede pasar en casa, con tu propia pareja, te puede pasar en tu trabajo, con tus jefes o con tus líderes o con tus propios compañeros que jerárquicamente están igual que tú y consideras que, no, sabes que no, por ahí no me valoran. Estás en el lugar equivocado, esa es la respuesta. Sí, estás en el lugar equivocado. No, pero es que estoy casado o estoy casada hace tanto tiempo y estás con la persona equivocada. No, pero que en mi trabajo, ya tengo tanto tiempo en el trabajo y que esto y el otro, estoy seguro porque tengo un sueldo. Estás en el lugar equivocado. ¿Cuál es la idea? ¿Ser plata o ser feliz? Realmente, realmente cuando uno siente que en tal lugar o a través de tal persona uno no tiene ese valor que uno merece, hay que salir de ahí. No nos olvidemos de algo sumamente importante y es que la vida es un conjunto de pequeñas decisiones. Eres tú quien decide dónde quedarse. Eres tú quien decide con quién quiere estar. Inclusive hasta cuánto quieres ganar. Si no te gusta lo que estás ganando, bueno, ¿qué tienes que hacer diferente para ganar más? ¿Cómo me afianzo? ¿Qué hago? ¿De dónde me sostengo? Pero ¿dónde está mi creatividad? ¿No estás contenta en dónde estás? ¿No estás contento con quién estás? ¿Y qué haces ahí? La vida es un conjunto de pequeñas decisiones y es que el lugar en el que estás en este momento, sea tu trabajo, sea tu pareja, es el lugar en el que tú estás decidiendo estar porque tú decides quedarte ahí. Cuando uno asume un riesgo, y este puede ser renunciar a tu trabajo, este puede ser, no sé, terminar tu relación amorosa o lo que sea, estás superando otra creencia y es esa de que, oye, no, pero no, de ahí, ¿quién se va a enamorar de mí? Tengo más de 40 años, qué sé yo. O sea, son creencias que literalmente nos limitan. A veces es la edad, a veces es el tiempo, a veces es, no, ¿quién me va a entender? No es eso. No, pero en otro lado no voy a ganar más. ¿Y qué importa si no ganas más? Pero eres más feliz porque llegas más temprano a tu casa, porque tienes más armonía, mayor calidad de vida. Esas cosas no tienen valor, ¿verdad? Decirlo de otra manera, esas cosas son invaluables. Son enormemente valiosas entonces. Y son cosas y detalles que a veces nosotros
como que no tenemos en cuenta, por ahí no están en nuestro radar, pero son cotidianas. Pasando a la siguiente creencia limitante, es el no soy capaz. Y es que claro, y esto también ha pasado por mi consultorio, en la mayoría de casos son estas personas que llegan tratando de ingresar, por ejemplo, a la universidad o de agarrar cierto tipo de trabajo y que siempre se quedan en la última entrevista o lo que sea. Y es gente que piensa más bien que como ya tiene una creencia, que era el no puedo, pero luego se supera, empieza a pensar en, oye, pero entonces no voy a ser capaz. O sea, si es tan difícil entrar a la universidad, no voy a ser capaz entonces de mantenerme. Y entonces el proceso, digamos, el proceso continúa, ¿no? Y es un proceso que tiene que ver con la adaptación al cambio. Se ve en este tipo de casos en las universidades como que también se ve en el trabajo, ¿no? Te cambian de área o te mantienes en el área, pero por ahí te ascienden, tienes otro puesto. Y esta adaptación al cambio es todo un tema, ¿no? El cambio de cultura y todo esto es otro tema, pero es que literalmente hay que adaptarse a los cambios, al cambio de haber terminado con tu pareja, por ejemplo. ¿Sí? Hay que adaptarse a eso. Y eso tiene que ver con el querer. Y el querer es importantísimo, porque a veces el no, uno piensa que no, yo sí me quiero un montón, ¿sí? Bueno. Pero sin embargo, cuando utilizamos ciertas pruebas o ciertas herramientas para ver si realmente tú te estás queriendo, si realmente tienes la autoestima alta, que digamos es lo adecuado. Y ojo, cuando digo autoestima alta no me refiero a ego. El ego lo tenemos todos, lo tenemos todas. Pero la cuestión es que este ego no nos afecte, o sea, el ego negativo no nos vaya a afectar a tal punto que nos impida también continuar, porque a veces eso nos ciega completamente. Y me atrevería a decir que el ego es nuestro peor enemigo, sí, nuestro peor enemigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros realmente nos queremos, esto nos va a permitir a nosotros querer a otras personas. Si yo no me amo, yo no voy a poder amar a los demás. ¿Sí? Entonces lo importante es que todo parte de aquí, parte del corazón. Si hiciéramos una prueba de chakras, ¿sí? Me refiero a las chakras del ser humano, nosotros podríamos darnos cuenta que eh, de repente tu chakra corazón no está del todo bien, no está alineado y por lo tanto necesita una alineación. Y lo importante es que todas las chakras de nuestro cuerpo estén alineadas justamente para poder tener una armonía. ¿Ok? Y para tener esta armonía también tiene que venir de acá, de lo que es el chakra corona, que tiene que ver también con todo lo que significan este tipo de creencias que nos limitan. ¿Sí? Y son creencias que realmente nos detienen, son creencias que nos aguantan bastante. Bien, digamos, uno tiene que estar seguro, ¿sí? Uno tiene que estar seguro de que hay algo que nos detiene. Ahora, ¿a qué me refiero? Normalmente, digamos, poniendo ejemplo a un alcohólico, ¿sí? Y esto pasa mucho. Gente que sabemos que toma mucho, y se alcoholiza, y se emborracha, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero de pronto decimos, oye, no, pero eres alcohólico, ¿verdad? Y esta persona dice, no, a mí me gusta tomar solamente tal día, tal día y tal día, porque realmente me gusta, que esto y lo otro. Ok. Mientras esta persona misma no se dé cuenta realmente que es alcohólica, entonces, si nota que está afectando, obviamente, recién ahí es cuando la persona va a decir, oye, yo tengo que salir de esto. Y esto es normal, el ser humano no, no va a terapia o no va a curarse o no va a sanar o a dejar algo si es que primero no es consciente de que lo tiene. ¿Ok? Entonces, las creencias limitantes son igualitas. Mientras uno no se dé cuenta que realmente tiene un tipo de creencia que nos está limitando, va a considerar que es algo completamente normal y que no tiene que cambiar, porque finalmente esta está encajando dentro de lo que su vida es. ¿Sí? ¿Cómo entonces uno tendría que hacer para poder realizar un cambio en su vida?
De hecho, Albert Einstein, cuando le hablaban sobre temas de locura y qué sé yo, porque claro, el tipo era un genio y para otros era un loco, ¿no? Hay que ver también, como la canción de Mecano, ¿no? Dalí, que dice, ¿a dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? ¿No? Einstein dijo, más loco es aquel, ¿no? Más loco es aquel que piensa obtener resultados distintos haciendo todos los días lo mismo. Y sí, la verdad es que a veces nosotros como seres humanos buscamos un cambio que está a su vez atado a una creencia que nos está limitando, pero sin embargo no hacemos nada distinto, pero siempre queremos un cambio. Quiero esto en mi vida, quiero esto otro en mi vida, porque conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta de que claro, hay cosas que no me permiten ser feliz. Hay cosas en la vida pucha, que las tengo aguantadas y digo, caramba, pero tengo que hacer esto y también tengo que hacer esto otro. O te levantas a la mañana y de pronto no tienes ganas de hacer nada, literalmente. Y esto me pasa muy seguido y etcétera. Entonces, si ya empiezas a ser consciente de estas cosas, si empiezas a darte cuenta de todo esto, esto puede significar tranquilamente que algo te está pasando. Y esta atadura que tiene que ver tal vez con un tema de ansiedad o tal vez con un tema de depresión, están atadas a su vez a algún tipo de creencia limitante. Aún no puedo, aún no me lo merezco o aún no soy capaz. Mientras uno sea consciente de lo que tiene, de lo que vive cada día, es cuando realmente uno va a poder cambiar. Si uno durante 21 días, y esto es así no porque a mí se me ocurra, si uno durante 21 días mantiene un ritmo de cambio, esto se convierte en una transformación. ¿Sí? Al convertirse en una transformación, entonces uno realmente ya es otra persona. Hay una limitante famosísima además que tiene que ver con la edad. Y pasa muchísimo. Gente que nos dice, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Ya estoy vieja, no voy a cambiar. O más bien que lo dice de otra persona, ¿no? No, ¿sabes qué? Ya tu papá, mira la edad que tiene, ¿quién va a cambiarlo? ¿No? Y claro, nuevamente vamos a la creencia limitante del, sí, pues, no puedo, no voy a poder cambiar. Y la verdad es muy sencilla y es que sí puedes cambiar, no importa si tienes 40 años, 50 años, 60 años y sigue creciendo, no importa. O sea, puedes cambiar. Siempre hay un tiempo en que puedes empezar a cambiar, pero la decisión es tuya. Y como les dije al principio también, la vida es un conjunto de pequeñas decisiones. Entonces, finalmente tú vas a decidir si quieres mantenerte ahí siendo una persona amargada, molesta, o una persona triste, que anda cabizbaja y etcétera, cosas. Todo es una decisión y es una cuestión de actitud. Así de fácil. Eh, Charter, por ejemplo, nos dice, nada es más peligroso que una idea cuando es la única que tienes. Y claro, claro, si esa idea es la única idea que voy a tener en la cabeza, definitivamente voy a tener que seguir ese mismo rumbo. Pero ¿y en qué momento entonces empiezo a crear otra idea en mí? Por ejemplo, en estos días que estamos aquí en cuarentena, ¿qué tiene que salir de nosotros? Aparte de obviamente tener mucha resiliencia para poder afrontar todo esto, tiene que aparecer la creatividad. Y ese es un hecho, es un hecho. En mi caso, por ejemplo, yo practico yoga todos los días hace muchísimos años y solamente lo hacía una vez al día. Sin embargo, hoy lo practico 2 veces. Y lo que he empezado a hacer es, a mi propia práctica de yoga, coloco otro tipo de herramientas para poder sentirme mejor y poder soportar todo de una mejor manera. Al yoga que practico le coloco, por ejemplo, Ho'oponopono. Utilizo el Ho'oponopono y ese poder interno de sanación interna, de limpieza del pasado, me permite a mí sentirme mejor cada día. Entonces, pase lo que pase, porque todos tenemos un problema, dos problemas, ya está.
aceptación del problema y luego cómo lo vas a afrontar, porque eso es lo importante, ¿sí? Lo importante es cómo yo voy a afrontar el problema. Esa es la cuestión. Y esa es resiliencia. Entonces, como yo enfrente mi problema, es quien soy realmente. Ese es el valor. Y es que a veces no nos damos cuenta del verdadero valor de algo, ¿sí? Y justamente yo, ¿por qué voy a valorar una creencia que me limita, por ejemplo, si esta no me permite avanzar? Cuando hablamos de avanzar, la creencia limitante también tiene mucho que ver con el miedo, ¿verdad? Y entonces yo hago una comparación y digo, sí, pues, ¿no? El miedo, y el miedo se ata al pasado. Y uno dice, pucha, ¿y ahora? Si tengo miedo de algo porque ya lo intenté, puse un negocio, me fue mal, no, ya no voy a poner nunca más un negocio, me va a ir mal. No, pero yo afanaba a esta chica o a este chico y de pronto me dijo que no, me choteó, todo fue mal. Ya no lo voy a intentar. Pasó tiempo, no lo voy a intentar. No, pero tú ya eres otra persona, probablemente. Y esto pasa mucho en las parejas también. Y ahora vamos a hablar de ese tema. Y es que claro, ahí te estás limitando. No, pero ya imagínate, pues que, ¿qué voy a merecer tener un chico así, ¿no? O una chica así. Nosotros mismos nos estamos limitando, ¿sí? En el amor, por ejemplo, nosotros mismos le ponemos límites a lo positivo y a lo negativo. Las parejas tienen algo que es normal, y es discutir. Discutir es normal. Preocúpate si no discutes. Discutir es normal. Pero ¿qué pasa? A veces las parejas terminan y llegan a mi consultorio inclusive y me dicen, no, mira, venimos para una terapia de pareja o qué sé yo, pa. Y de pronto cuando hacemos una evaluación, digamos, poniendo todo sobre una balanza, nos damos cuenta de que, a ver, ponemos aquí las cosas y decimos, no, pero ella, no sé, él me llega porque tal cosa y que me dijo tal otra y empieza a pensar entonces lo negativo, ¿sí? Entonces, al final, nosotros en esta balanza vamos viendo que entonces lo negativo pesa tanto, ¿no? Y pesa tanto que entonces uno dice, no, sí, porque a ver, vamos yendo hacia arriba, ¿sí? Me dice, por ejemplo, no, que él me dijo tal cosa y tal otra y me llega. Sube lo negativo. No, pero que lo que sucede es que cuando él llega, se saca la camisa, la ropa, la tira y a mí me llega porque sigue lo negativo. No, pero es que él me dijo tal cosa y no tuvo tal... sube lo negativo. Y entonces así vamos subiendo y al final lo negativo terminan siendo, digamos, 4 o 5 cosas. Pero nosotros le damos el peso que queremos. Pero sin embargo, cuando empezamos a ver lo positivo decimos, oye, pero ¿y qué tiene de positivo? No, nada, te dicen al principio, no, no, nada positivo. Y ahí hay una creencia. ¿Estás segura que no hay nada positivo? Esperamos unos segundos y la persona te empieza a decir, no, sí, sí, sí. Por ejemplo, pucha, no, que siempre que llega, bueno, tira la camisa, pero de ahí me da un chocolatito, ¿no? No, pero cuando estamos en la casa, pucha, llegamos, nos duchamos, pucha, nos quedamos viendo tele, sean noticias, una película, lo que sea. Y ese momento es bonito porque él a veces va y me trae una cosita. Pero a veces cuando estamos así, viendo una película, me echo en su pecho y él sabe que me gusta que me rasquen la cabeza, por decir algo. Sí, pero entonces también cuando a veces estamos juntos en el carro, él odia mi música, pero él deja que yo vaya escuchándola. Y entonces nos vamos dando cuenta que lo positivo es más fuerte que lo negativo. Lo que pasa es que nosotros le ponemos el peso a las cosas, ¿sí? Ahora, todo esto tiene su propio límite, ¿no? También, obviamente, hay que ver otras cosas, que no haya una falta de respeto de uno o de ambos o cosas por el estilo. Pero literalmente muchas parejas rompen en el amor por haberle dado mayor peso a lo negativo que a lo positivo. Y esa es una creencia también, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son las que uno tiene que ir cambiando. Bien, ¿cómo nosotros entonces, y este es un tip, cómo nosotros podemos ir cambiando lo que son las creencias que nos limitan para que se conviertan en potencializadoras? Bien, vamos a ver, en el paso 1 nosotros vamos a tener que escribir
¿sí? Así con su lapicerito, escribamos qué creencia es. O sea, yo qué tengo, ¿sí? Ok, ese es el paso 1, escríbelo. Y yo digo, y muestro un lapicero porque realmente lo puedes hacer en la compu, pero a decir verdad, para mí la computadora es muy fría, ¿ya? En cambio, el contacto del lapicero, el papel, el uno mismo ir dibujando cada letra, nos va a permitir también retener más las cosas en la cabeza, en nuestro subconsciente además. Entonces, agarramos un lapicerito a lo antiguo y empezamos. Paso 1, escribo mis creencias. Paso 2, hay que hacernos conscientes de que estas creencias son realidades, porque las estás viviendo, ¿sí? Entonces, ante eso uno dice, bien, ¿tengo pruebas? Y esa es la parte potencializadora. ¿Tengo pruebas realmente de que esto es así? Ya estoy potencializando las cosas. Paso 3. Tengo que asociar esas creencias limitantes a algo negativo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo negativo que me está trayendo a mí esto que tanto creo? Hace tantos años además, ¿no? ¿Cómo me lo quito? Asócialo a algo negativo y lo vas a encontrar definitivamente. En el paso 4, por ejemplo, uno lo que tiene que hacer es construir una nueva creencia. O sea, construir una creencia sobre la creencia que ya tenías. Por ejemplo, en una cuestión de autoestima. Y no necesariamente uno lo dice al mundo, ¿no? Sino que dilo contigo. No, yo soy feo y por eso valgo menos que los demás. No, yo entiendo, me demoro un poco más en entender las cosas y por esto valgo menos que los demás. ¿Sí? Ya. Empezar a creer que no. Tú eres igual a los demás. Ya ahí yo estoy potencializando las cosas. Y empiezo a creer, no, yo soy igual a los demás. No es que uno sea feo, lo que pasa es que no he encontrado, como al principio les dije, no estoy encontrando a la persona correcta que realmente me valore. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente estoy yendo a un lugar en donde literalmente ahí no es la cosa. Entonces cambia de lugares, cambia de espacios. Hay que ver cómo lo hacemos. Paso 5. Asocia a algo positivo esta nueva creencia. Y claro, si ya la había atado a algo negativo, como para ser consciente de esto, ahora la ato a algo positivo. Y a partir de allí me doy cuenta y digo, oye, valgo mucho, ¿no? Valgo mucho. En el sexto paso es actuar. Actúa, hazlo. Hazlo. Eres atractivo, vales mucho, eres inteligente. Hazlo. Ya está. Pero créetelo, porque es importantísimo que uno crea todas estas cosas positivas. El que cree algo lo puede crear. Pero en primer lugar, para eso tú tienes que estar convencida, tienes que estar convencido de lo que vales. Por lo tanto, convencida o convencido de lo que realmente mereces, de lo que realmente puedes hacer. Y puedes. Y obviamente, de lo que eres capaz de hacer. Bien, como les decía, en estos tiempos de cuarentena, uno tiene que reinventarse. Si tenemos hijos chicos, es mi caso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ¿qué puedo sacar de lo que veo en la tele? Sí, perdón. ¿Qué tengo que sacar de lo que veo en la tele? ¿Qué puedo sacar de lo que veo en la tele? Yo no veo mucha tele, ¿no? Pero digamos, puedo usar uno de estos programas populares eh, con tantísimo rating para, por ejemplo, poder crear un propio circuito en mi casa. Sí, ¿un circuito de qué? Un circuito de competencia. Sí, claro. Pones la mesa, pones la silla, pones un banquito y así sobre el sillón y vamos creando una especie de circuito de estos juegos, de esta cuestión lúdica, por donde mi hijo pueda ir yendo, que esto y lo otro. Entonces, esta es una etapa de nuestra vida, es una etapa en la humanidad, es una etapa en el mundo, es una etapa en este planeta que nos está permitiendo además usar la creatividad para muchas cosas. ¿Sí? Si te gusta leer, bueno, lee más, escribe también. Y escribe, no, pero yo no sé escribir. No, no estoy diciendo que escribas un gran poema o escribas un gran libro. No, pero escribe porque es una catarsis.
¿Tienes dónde pintar? Pinta, busca el lugar. Trata de hacer estas cosas que no te vayan a limitar. ¿Sí? Trata de hacer estas cosas que no nos vayan a limitar. Bien, es importante entonces también nosotros tener lo que es la escucha activa. Y es que la escucha activa tiene que ver con el hecho de nosotros poder tener atención sobre muchas cosas, los niveles de la escucha que nosotros tenemos que tener. Bien, y es que cuando hablamos de los niveles de la escucha activa, hablamos del oír, hablamos de una escucha interna. El oír, yo oigo que algo dicen por allá, pero exactamente no sé qué es. La escucha interna es ese pensamiento que permanentemente uno tiene dentro. Por eso es que cuando una persona está así mirando a la nada, se te acerca otra y te dice, ¿estás pensando en qué piensas? Y uno responde, no, nada. Sabemos que estás mintiendo. Siempre estamos pensando en algo. ¿Sí? Luego, hablamos de lo que es nuestra escucha enfocada, que es aquella que normalmente tiene que tener, por ejemplo, un abogado. Es aquella que tiene que tener, por ejemplo, un médico, ¿no? Que son aquellas personas que, oye, yo tengo que escuchar tu caso para poder ver cómo resolverlo. Me enfoco en ti. Es esa escucha que más comúnmente tenemos los psiquiatras, psicólogos, los coaches, etcétera, de profesionales, digamos, que tenemos que literalmente escuchar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a nuestros coaches, para poder ayudarlos a sanar. Y es así. En el tema holístico, que es mi caso, es lo mismo. Se utilizan distintas herramientas, pero para poder llegar a eso. Cuando nosotros tenemos la verdadera escucha, y hablando dentro de los niveles de la escucha, lo que es la escucha interna, que es ese pensamiento permanente, vamos a poder realmente conocernos, vamos a poder realmente canalizar esta creencia para que a su vez, una vez que la detecté, la potencialice. ¿Sí? Y aquí yo también tengo que ver un tema que tiene que ver con las emociones, y las emociones son básicas. ¿Bien? Este tipo de emociones, por ejemplo, que es cuando hablamos de la rabia o la risa, la amargura, la ternura, o sea, la alegría en sí, nosotros somos quienes realmente podemos decidir cómo estamos. Bien, digamos, si yo amanezco en la mañana, suena el despertador y me viene todo así, de pronto, uy, me tengo que levantar y voy a la cocina, agarro, me sirvo leche, la leche está rancia, no me importa, el desayuno me fue mal, entonces voy a la ducha, abro el agua supuestamente caliente, sale completamente fría, salgo, N carros, el taxi no llega, o si me voy en micro, el micro no pasa, o pasa repleto, no me puedo subir, qué sé yo, llego a la oficina, abro la computadora y encuentro una cantidad de correos que no quería recibir, o lo que sea. ¿Qué pienso? Estoy teniendo un mal día. Si entonces yo estoy teniendo un mal día y sigo con esa creencia de que estoy teniendo un mal día, créeme, va a ser muy mal día. Entonces lo que yo tengo que hacer es, uno, ser consciente de que algo no está bien hoy. ¿Sí? Y yo, al ser consciente de que algo no está bien hoy, cambio inmediatamente a través de una decisión personal y digo, todo va a estar bien hoy, y te ríes. Importante, la sonrisa. Y este es otro tip. Si yo empiezo a tener un mal día o empiezo a tener una discusión con alguien en lo que sea, perfecto, sonríe. Por tonto que parezca, la sonrisa es maravillosa. La sonrisa es transformadora. Yo siempre recomiendo que sonriamos unas 5 veces al día, mínimo. De hecho, hablando de estadísticas, mientras que por ejemplo, un niño sonríe alrededor de 400 veces al día, y esto es estadística real, un adulto, o mejor dicho, los adultos, sonreímos apenas 20. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, es verdad. Y por una sencilla razón. A veces los adultos nos justificamos y decimos, no, lo que pasa es que los niños pues no tienen preocupaciones. No, que se van a preocupar, pues ellos andan jugando, ¿no? No, no es verdad. No es verdad. Esa también es una creencia que nos limita.
El niño tiene tantas preocupaciones como el grande. La única diferencia es que mientras nuestras preocupaciones como adultos es tengo que llegar a fin de mes, tengo que pagar esto de acá, tengo que no sé qué cosa, comprar lo otro, está bien. El niño se preocupa por, pucha, yo quisiera tener la cartuchera que tiene mi amigo, ay, tengo que hacer mi tarea de geografía, ay, mira los chimpunes que le compraron a mi amigo, yo quería tener unos igualitos, ay, mi amiga ya tiene la colección de Barbie mientras yo no tengo nada, y etcétera de cosas. Tanto los niños como los adultos tenemos preocupaciones. El tema, el tema es que tenemos preocupaciones. Y la cuestión es, hay que quitarnos esa preocupación. Ocúpate más bien cuando sea el momento. Pero si tú te preocupas, estás empezando a llenar tu cuerpo de emociones que no te convienen. Mantén la paz en ti. Mantén la tranquilidad en ti. En el coaching, por ejemplo, si existe un motivo, existe una acción. Y es como tiene que ser. Y entonces, si yo tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mi actitud, ¿qué tengo que hacer? Motívate, automotívate. Y para lograr eso, ¿cómo es? Bueno, yo tengo que saber qué me gusta, qué quiero. Un ejemplo sencillito. En la vida nosotros tenemos metas, tenemos objetivos y conforme va avanzando el tiempo nosotros los vamos logrando. ¿Sí? Entonces, ¿qué razones le das tú a tu vida para poder automotivarte? ¿Sí? Y yo me automotivo, yo siento esto, bien, chévere, genial. Una pregunta, ¿celebraste? El celebrar es interesantísimo y eso se nos pasa mucho, ¿eh? Cuando uno se casa, celebración, porque es la celebración del amor y que no sé qué, ¿está bien? Tremenda fiesta. ¿Y cuando te divorciaste? ¿Celebraste? No digo que hagas una fiesta como la de tu matrimonio, pero ¿celebraste? Y cuando digo celebrar no significa necesariamente hacer fiesta, sino celebra, cómprate ese vestido que tanto quieres. Celebra, viaja. Celebra, tómate un trago con tus amigos si es lo que te provoca. Celebra, sal a comer a ese restaurante que tanto te gusta. Celebra. Tenemos que tener idea entonces de qué es lo que nos motiva, de qué es lo que para uno mismo importa, si es lo que te gusta. Porque entonces todos los elementos que tú tienes, que son los elementos del ser humano, van a estar completos. Y con esto me refiero a ese equilibrio somático que uno tiene que tener. Por eso yo le decía que muchas veces, digamos, las emociones nos generan este tipo también vienen generadas, perdón, por este tipo de creencias limitantes. ¿Sí? Entonces, si una creencia me está limitando, me va a generar algún tipo de emoción que a su vez me va a afectar el cuerpo. Aquí y aquí. Entonces, ¿cómo logro este equilibrio somático? Es tener un equilibrio, valga la redundancia, en la mente, en el cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestras emociones. Si yo logro mantener este equilibrio, voy a poder ser una persona en armonía, una persona feliz, una persona en plenitud. Y tengo que buscar entonces todo aquello que a mí realmente me guste, eso que realmente me automotive. ¿Qué me automotiva? Ponle nombres. Ponle nombres. Pon nombre de tu pareja, nombre de tus hijos, de tus padres. Pon nombres. Y ahí es cuando recién nosotros vamos a encontrar entonces el valor al dinero, al trabajo que uno hace. Porque no significa solamente la cantidad numérica y que en el mercado esto signifique, ¿no? En el mercado económico. No, 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 no. Es yo qué hago con esto que gané. Es la felicidad, es el valor que viene detrás de eso. Porque con eso llevo a comer a mis hijos, con eso viajé, con eso le compré las zapatillas a mi hija, con eso, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el valor del dinero. Pero no solamente lo que compraste, sino la satisfacción de sentarme a ver una película con mis hijos en el cine. La satisfacción de ver la cara de mi hija con las nuevas zapatillas que le puedo comprar. Eso es lo invaluable. Ahí está el verdadero valor.
ese momento en que tuve con mi esposa o con mi esposo de poder sentarme a, no sé, a comer o sentarnos en la banca de un parque, simplemente estar juntos y ver la naturaleza a nuestro alrededor. ¿Por qué puedo tener esa paz y esa armonía? Porque supe automotivarme, porque supe levantar todo tipo de creencia que me limitaba. ¿Sí? De hecho, todo esto conlleva también a tener algún tipo de proceso profesional, qué sé yo. Pero digamos, pero tú en tu casa lo puedes hacer. Y es una decisión. Y como yo tanto les he dicho también el día de hoy, es que las creencias que son limitantes las puedo potencializar. Quedémonos con algunas cosas, como por ejemplo la frase de Henry Ford. A mí me encanta. Me encanta esa frase, ¿no? Es el tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. ¿Sí? Pero siempre mantengamos la actitud de hacer las cosas positivas. Sonriamos, yo como les decía, yo a mis pacientes les digo 5 sonrisas al día mínimo. Cuando me levanto, aunque suene tonto, ¿no? Me levanto, mírate en un espejo, sonríe. A media mañana, cuando estás en el trabajo, no sé, sonríe. Algún espejito hay. Mírate y sonríe. Suelta la sonrisa. La sonrisa es liberadora. La sonrisa permite que se relajen nuestros músculos de la cara y a su vez estos conectan con todo el cuerpo. Por lo tanto, nuestro espíritu se regocija. ¿Sí? Sonríe. La tercera sonrisa a la hora del almuerzo. Ya hora de almorzar, bien, bien, bien. Tu espejito, sonrisa. Y luego a media tarde. Y luego a la noche antes de acostarte. Esto como mínimo. Vas a ver, por increíble que parezca, lo maravillosa que es la sonrisa. Pero lo que nos va a permitir a nosotros salir adelante realmente es empezar por ahí. Empieza por sonreír. Sonríe. Entonces todas las creencias que nos limitaban empiezan a ser superadas. Yo las voy superando, las voy superando, las voy superando una tras otra. A través de la sonrisa. Es una herramienta sencilla, es una herramienta que todos tenemos y que además contagia. Así como alguien bosteza un día y este bostezo contagia y todo el mundo empieza a bostezar, no es casualidad, las casualidades no existen. La sonrisa es igualita. Si una persona sonríe, los demás sonreímos también. Es sencillo, es fácil, es práctica y sobre todo nos hace bien. Y es más, una sonrisa equivale a una tabletita de chocolate. O sea, para esas personas que quieren hacer dieta, pero que, pucha, no, eso no, pero que esto y el otro, ¿verdad? La sonrisa te mantiene con ese dulzor especial, pero lo bacán es que no te engorda. Hay que sonreír un poco más. Teniendo esta buena actitud, entonces nosotros enfocamos la vida diferente. Yo como les dije, problemas tenemos todos. La cuestión es cómo sobrellevas ese problema. La cuestión es cómo enfocas el problema, cómo lo vives. ¿Sí? Y no se olviden además de que la vida es un conjunto de pequeñas decisiones. La vida es un conjunto de pequeñas decisiones y es que realmente uno decide cómo quiere estar. Uno decide con quién quiere estar. ¿Sí? Así que la reflexión de hoy es esa. ¿En dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Qué es lo que te está limitando? Este límite a veces tiene que ver con el pasado y el pasado tiene que ver con el miedo. Y cuando nosotros sintamos miedo en la vida, tenemos solamente 2 opciones. La primera opción es, me quedo sentado en el miedo como si fuera un sofá. Esto lo dice Calvet. Ante el miedo, me quedo sentado, esa es mi primera opción, me quedo sentado en el miedo como si fuera un sofá, o lo utilizo como si fuera un trampolín. Y esa es una decisión tuya. Bueno, yo soy Fernando Reverter, transmitiendo desde Lima, Perú. Realmente
ha sido un gustazo poder compartir con todos ustedes a nivel mundial. Y nada, yo sé que teniendo mucha fe en todo, vamos a salir de esta. Así que nada, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente a Actitud País. Realmente ha sido un gustazo. El agradecimiento es total. Y un tip más antes de irme. Yo soy un convencido de utilizar, por ejemplo, dentro de nuestra propia actitud, lo que son las gracias, el agradecimiento. Cuando alguien nos diga, oye, tal cosa, y uno le hace el favor, y nos dicen, oye, gracias. Lo que comúnmente uno dice es, de nada. Si yo te digo de nada, lo que estoy haciendo es cortar el hilo de la abundancia. Eso sería motivo probablemente de otra conferencia, de otro webinar, ¿no? Pero es que realmente es así. Entonces, cuando alguien te dice gracias, tú dile, gracias a ti. Y ese hilo de la abundancia va a continuar. Si yo digo de nada, lo estoy cortando. No, gracias. Gracias a ti. Siempre gracias a ti. Mantengamos entonces el agradecimiento como parte de nuestra vida. Al levantarnos, agradece. Cuando recibimos algo que comer, agradece. A Dios, al universo, a la divinidad, ponle el nombre que tú quieras, pero agradece. Y cuando te acuestes, agradece por todo lo que pasó, por lo que viviste. Siempre es un buen día para poder cambiar. Y acuérdate que en el cambio, en este cambio, está la transformación también. Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todas, un fuerte abrazo a todos. Y nada, nuevamente un agradecimiento enorme, de verdad, a Actitud País por esta gran oportunidad. Les mando un abrazo fuerte, espero que les haya servido de mucho. Yo aprendí de ustedes también. Namaste.